Hoy nos vamos hasta Valencia para visitar a un carrocero clásico, AGB Body Works. En pocas palabras, ese tipo de gente que crea o reconstruye carrocerías utilizando técnicas y herramientas que exigen un grado de maestría. Para esos coches con un estilo único que separaba a un fabricante de otro y por lo general se extendía a toda la línea de modelos. Sin duda alguna, hoy es el arte de recuperar esas maravillosas miradas al pasado. El estilo más pronunciado o reconocible es la década de los años 30, y durante esa época se construyeron algunos de los autos más bellos del mundo. Una de las marcas más reconocidas fue Bugatti, y hoy veremos varios proyectos que está trabajando Aaron, y entre uno de estos proyectos veremos un Bugatti tipo 49. Así que no os perdáis el programa de hoy porque es irrepetible. Hola. Muy buenas. Eres Aaron, ¿no? Soy yo. Encantado. Sí, chaval, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, adelante. Pues Adelante. ahora os lo enseño. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Me guardo las piezas. Sí, una caja de cambios, ¿eh? Motor. Un motor, sí, sí. A ver. ¿Tapamos para que no se vea nada? Sí, sí, porque no me... Lo vas a tirar, ¿no? No. No se tira la mierda. No, nunca. El motor ese es de otro proyecto que tenemos, que hicimos un relay, compramos un relay completo Sí. y venía con ese motor. Pero bueno, lo hemos sacado porque queremos acabarlo con un motor correcto, period correct, que se suele decir. Y ese pues está ahí. Javier también me dice lo mismo. La mierda no se tira, Marc, no se No, tira. nunca y, sabes cuándo te va a hacer tenemos falta. media nave llena de mierda. Sí, Pero bueno. suele pasar, ¿Eh? suele pasar. Y luego los saldillos, ya ni os cuento. Sí. Si eso es lo que se ve, los saldillos ya vamos. Y aquí Esto, tienes un futuro proyecto, el futuro proyecto. que es el relay, ¿no? No, es el AC. Es el AC. El AC. El Este relay sí ya es está verdad. acabado de carrocería, que lo tenemos en ¿Dónde lo tienes? unos compañeros que se dedican a hacer motos a medida. Sí. Y tiene una exposición bastante chula con motos de carreras antiguas y demás. Y está el relay, sus motos de carreras, tiene una Ducati de los 50, pata negra de carreras de la época, y la tienen ahí junto con el relay. Y una pregunta. Yo al entrar no he hecho publicidad ni de la calle, ni del número, ni de nada. Está ¿Qué- en redes sociales. ¿Quieres? Está en redes Está en sociales. redes No sociales. hay ningún problema si hago Es publicidad. todo público. Vale, perfecto. Se me No, puede quería encontrar fácilmente. quería asegurarme de que no fuera una cosa muy privada, porque a veces los propietarios de este tipo de coches no quieren que se sepa dónde Pues tengo están. siempre tapada matrícula y tal. Sí, como que no sabemos de quién es, ¿no? Exacto. Esto. Exacto. Bueno, decir que no sabes de quién es un coche así es un poco. Aquí en vamos a- España sería raro, ¿eh? Hombre, que no se supiera dónde está esto. A ver, si me lo dejáis en los comentarios, si la matrícula tapada ayuda muchísimo para saber de quién es el coche o de quién no es, ¿eh? Y me lo decís. Pues bueno, este coche he venido a verlo porque me han pedido que viniera y viera cómo está la evolución. ¿Qué pasa? No, ¿Qué estáis que hablando? le estaba comentando que no caía que era él el que iba a venir contigo. ¿Cómo que no? Si Borja es sí, súper lo amigo conozco, mío. pero me dijiste Borja y digo, bueno, pues un amigo suyo. Sí. Pero no caí que fuera El él, Borja. él. Sí. Bueno, que se ha quedado ahí. No te gusta intervenir. Es nuestro colega Frank, que también está ahí en el mundillo. Le gusta todo esto Diría que sí, ¿no? del motor, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Entonces tienes aquí las fotografías que las podemos ver. Os voy a enseñar cómo está el coche. Ay, perdona. Sí. Aquí ya están haciéndole el molde de cómo tiene que ser. Lo podéis ver. Y así estaba. Vamos en el otro lado. Vamos a ir al otro lado del coche y vais a ver cómo estaba. Era así. Pero esto no era original. Bugatti no lo hizo de esta manera. Y un antiguo propietario, antes de que lo tuviera mi amigo Salvador, pues decidieron cambiar esta parte del vehículo. Entonces ahora, después de unos años, él encontró una fotografía. En la fotografía hay
como era originalmente y lo ha traído aquí a Valencia para que le hagan la restauración, lo vuelvan a corregirlo, dejarlo exactamente como salió de fábrica. Así que este señor Aaron nos puede explicar mejor que nadie pues qué es lo que va a hacer con el coche y todo esto. Pues en principio lo que hicimos fue, gracias a las fotos que nos facilitó Salvador y a su vez se las facilitó Pierre Brosier, que es un historiador de Bugatti, pues conseguimos ver cómo era conforme salió de la fábrica Bugatti en aquel entonces. Y con un poquito de foam y con clay pues hicimos la forma basándonos en las medidas y en lo que veíamos. Luego vino Salvador acompañado y entre todos pues nos pusimos a terminar de comprobar medidas, a ver que las formas fueran como creemos correctas, nos corrigió las cosas que no le gustaban, porque claro, lleva mucho más camino hecho que nosotros y siempre ve detalles que nosotros no llegamos a ver. Entonces ya nos dio el visto bueno de la forma y con este FOA lo que vamos a hacer es fabricarnos unas plantillas, unos planos y fabricar la madera, que se va a hacer todo con madera como la que tocaba, que era madera de fresno, y luego carrozarlo en chapa de acero. Aquí has empezado ya con la madera, ¿eh? No, esta madera es simplemente para hacernos el marco, porque la madera esa no... No, ya lo es la que me sobró de la decoración de los Lo he dicho con una sonrisa así, porque ya sabía que no era esta de... Muy contrachapado, ¿eh? Sí, no, eso bueno, es malísimo. Si no recuerdo mal, se inventó a finales del 19, por lo tanto era correcto que los coches llevaran contrachapado, pero es otro tipo de contrachapado. Sí. De hecho, se le llamaba la ley de las tres maderas. Sí, bueno, pero estos son los desperdicios. Sí, eso es moderno. Esto es el desperdicio de la... Sí, que ahora se lleva mucho para decorar y demás. Sí, ¿y aquí qué tiene esta portecita? Esa tapa no me es había la tapa fijado de nunca. los palos de golf. Ah, de los palos de golf. Sí. Exacto. Porque lleva el asiento que viene más o menos por aquí, entonces abrían. Como que te ves forzado a practicar el golf cuando tenías este coche, ¿sabes? Es como que ya viene con los... Yo, a ver, si lo tuviese, yo me iría a jugar al golf tranquilamente. Sí. Viviría buena vida. Sí, es... Lo mejor de un un Bugatti sería ver el motor. No sé si nos lo puedes enseñar, porque esto es la joya realmente de la corona de un Bugatti. Me imagino que toda la gente que está en cámara debe decir, pero Marc no va a preguntar lo del motor. Mirar qué motor más espectacular. Es que estaban tan adelantados Bugatti en esa época. Es que no puedes ver ningún motor de esa época así, ¿eh? Es que pensar que es 1930, todo trabajando aluminio es... Bueno, sería lo mismo que lo que está pasando cuando salió el Bugatti Veyron, que era una diferencia abismal con los otros coches en potencia, en lo que habían hecho a nivel de ingeniería, pues es lo mismo, ¿no? Un coche que cogía este coche 100 y pico kilómetros por hora cuando todos podían llegar a 50 o 60, 70 con dificultad, ¿no? En la mayoría de coches, o sea, veías un Bugatti y era como, bueno, lo veías poco porque te adelantaba por el lado. Solo veías el culo. Sí. Pasó un Bugatti. Pues estos faros, creo que tengo dos faros muy parecidos en mi garaje. Es un Marshall, ¿no? Sí. Vamos a ver el otro lado. Y es todo el tipo el trabajo que hacían con el exhaust manifold, que es increíble, ¿eh? Esto nos podría contar muchas cosas, Salvador. Imagínate todo. Esto es en la etiqueta de Bugatti de esa época. Me encanta. Y como curiosidad nos contó Salvador también que el tapizado del asiento de detrás era el original. ¿Y cómo lo sabe esto?
supongo que como ya ha visto tantos, Ajá. sabrá decir, pues sí, esto tiene... Curioso, ¿eh? Sí. Es curioso, o sea, el tapizado aprovecharon, o sea, solo hicieron la modificación del techo, Sí. pero no tocaron nada en De absoluto. aquí para atrás, no, de hecho es el color original que pusieron debajo de la falsa capota que le habían fabricado. O sea, no era azul, Era negro. Era negro, ya lo hemos visto en las fotografías. Y ahí hemos ¿Te has fijado? lijado unas zonas para ver qué colores salían. Ujú. Y por lo que parece era negro y azul muy oscuro, con la moldura esta en un... Ostras, qué bien que hayáis Color podido hueso, o- poder ver el color azul Sí. oscuro. Sí. Que no se haya pintado bien, ha sido Sí, bueno. Ha sido bueno. Porque normalmente estos coches cuando se pintan, y es seguro lo que va a hacer él, lo vais totalmente a dejar en metal, que ya no se va a poder ya ver nunca más qué color había debajo, ¿no? Por eso guardamos... ¿Dónde lo tienes, Aquí en la este lado. prueba esta para...? Normalmente cuando quitamos todo, siempre guardamos trozos de la pintura original Sí. para poder, digamos, Documentar, exacto. especialmente ¿Qué con era este eso? tipo de coches, porque esto no es una restauración de un coche de los años 80 y de poco valor, esto ya es un coche histórico realmente. De estos coches tienes que guardar partes de la madera original, aunque estén en muy mal estado, para que formen parte de la colección que gira alrededor ¿Y lo del tienes modelo. en algún sitio? ¿El qué? Toda esta, la maderita... No, eso es lo que desmontó Salvador, se lo quedó él. La pintura se lo llevó él también. Sí, bueno, esto la pintura, aquí podéis como ver aún no que hemos decantado. es el negro y aquí sale como un azul, ¿no? Este es el azul que va debajo. Negro era arriba y digamos, de moldura hacia abajo en azul oscuro. ¿Esto es azul? Sí. Perdona, pero es que me da la sensación, yo lo veo negro, me imagino que todo el mundo lo va a ver de color negro. Sí. No, saca. Pero es un azul muy oscuro. Yo también tengo así un problema con los colores y yo también lo veía negro y decía, no, esto es negro. Pero ya pusimos luces, lo comparamos al lado de un color negro y sí que... Sí, bueno, si lo comparas este color Tiene con más este parecido. de aquí, Claro. pues sí, este sí que es realmente negro, ¿eh? Y este quizás tiene razón, un azul marino, un azul marino, Muy similar a este. sí. Sí. ¿Y qué partes más del coche tenía en otros colores? ¿Lo tenía? Pues, según las fotos estas, parece, porque rescataron otro y lo restauraron también de manera correcta, aunque el techo no se parece, porque con esta forma de techo solo estaba este, porque este es Jean Bugatti y el otro que se recuperó era Gangloff, si no recuerdo mal. Entonces, según estuvimos hablando con el señor Pierre Blogier, sería de ese bitono, y luego la moldura que recorre todo el coche y el periférico de las... Que sería esta moldura, ¿no? Esta, exacto, que originalmente iba recta. Toda recta. Toda recta. O sea, y luego vendrá esta por aquí. moldurita iría todo en un... Está o bien bien. en un gris, un blanco hueso... Ahí ya habían muchas opciones. Pero vamos, por lo que se ve ahí... pues eso, tienen los dos tonos que son muy oscuros, que en la foto apenas se aprecia, pero... sabemos que jugaba con esos dos tonos. Curioso, ¿no? Una combinación bicolor de azul marino y negro que prácticamente son iguales y no se ven diferencia, No se ven casi. diferencia, ¿no? No es extraño, pero Sí. era lo que hay. ¿Tú sabes cómo se subía aquí? Pues si no recuerdo mal, se ponía En el Rumble Seat. un pie ahí, otro aquí y ya te metías adentro. Sí, señor. ¿Lo has visto cómo lo tenían? Raro que no hubieran puesto en la época como una B de Bugatti. ¿eh? Es raro. Normalmente este es el original. Sí. Este es el original y ahí falta el otro que lo pusieron en el otro lado, que realmente solo se podía subir por un lado. Entonces este habrá que quitarlo, ponerlo bajo en su sitio y ya están las dos piezas originales. Vale, lo que hicieron es que querían subir por los dos lados. Que aquí no hay nada y además está la matrícula, es un poco Sí. incómodo, pero bueno. Exacto, poner los dos originales Dejarían por ahí, claro. es lo que toca. ¿Te has dado cuenta de este detalle? El neumático, no diría que es el original, pero ostras. Antiguo, ¿eh? No sé si sea el original, pero pocos años no tiene. No, y se ve, hostia. Porque de hecho, el día que lo estábamos, porque este coche ya nos lo dejó Salvador, y conforme lo recogimos de la colección, nos fuimos a un evento a Francia, Epoch Auto, para presentar el proyecto, y
y conforme lo íbamos moviendo por dentro de la sala, se iba yendo los neumáticos como iban crujiendo, que se iban deshaciendo, porque estaban cristalizados. Y por suerte aguantan el aire y no se caen, pero iban crujiendo. Wow, porque era todo muy estancado en el tiempo. Sí, sí, estancado en el tiempo ahí en Seals. Me imagino que hubo muchísima gente que vino a ver el coche, ¿no? Muchísima. No me lo puedo ni imaginar, ¿eh? La gente llegaba y decía, no, es que he oído que había un Bugatti por aquí y tenía que venir a verlo. Ya, claro, ya. Bugatti, hablar de Bugatti en Francia, Sí, sí. pues eso. Bueno, yo creo que en Francia o en todo el mundo aficionado a los coches. Lo que pasa es que, claro, un coche francés de este calibre En Francia, pues toda la gente quiere venir a ver el Bugatti. De hecho, el hombre este, el de Pierre Logier, nos trajo muchos amigos suyos y, de hecho, pues, todo lo que dura la feria estuvieron allí pues, haciendo fotos, hablando con nosotros. Venían gente de otros países a invitarnos a eventos para llevar el Bugatti. sí, exacto. Dijimos, mira, ponte en contacto con el señor Salvador, que no es nuestro. Y al señor Salvador que decida. Entonces, cuando esté acabado, imagino que habrá que lucirlo. Se va a Pebble Beach se va a Pebble Beach. Ojalá. Seguro. Ojalá. Salvador, te acompaño a Pebble Beach. Como poco, O sea, le acompaño a Pebble Beach, Salvador. Vila de este, como poco que nos pilla más. Te hago de intérprete, va. Claro. Y sí, la verdad es que está siempre en nuestras metas ir un poco a eventos de ese calibre. Ya que tenemos que enseñar de un calibre tan grande, pienso que sería una pena no aprovecharlo. Hombre, y decir, vamos a Vila de Este, por ejemplo, que entre comillas está Sí. cerca y es un evento reconocido a nivel mundial. Claro. Y es Ya. un coche que lo merece. Puedes apuntar más maneras, ¿eh? Estados Unidos, cruzar el charco, Pebble Beach. De momento Mil vamos a euros. ir cerca. ¿Eh? Paso a paso. Primero Sí. conquistamos Europa, luego ya... Luego ya cruzamos el charco, no, pero sí que Pebble Beach ya es más, entre comillas, problema de ir, financiar un viaje así, que no Sí. es pequeño. Vila de Este no deja de estar en Italia, que coges el coche y vas. De hecho, nuestro compañero Fran tiene su remolque cerrado, Nadie ve nada. nadie ve nada, nadie sabe lo que hay ahí, vas, descargas y ya sé. You guys are watching Mark's Garage. Pues como curiosidad, buscando con el hombre este, con Thierry Logier, encontramos un resguardo, no sabemos de qué, porque estaba muy degradado y tal, y lo guardamos para enseñárselo a Salvador, que me imagino que pues, oye, pues, como curiosidad siempre es bonito ese paso de arqueología que hacemos en los coches cuando desmontamos un coche que lleva tanto tiempo cerrado. A mí me parece muy chulo. Correcto. Siempre el momento de la recepción del vehículo, el desmontaje y ver qué tenía, porque no deja de ser una cápsula en el tiempo, es pues, una moneda de la época. Me he encontrado hasta Legos en coches que me han venido y decir, hostia, un Lego de los años a saber, y es bonito decir, mira, esto estaba en tu coche. Y David Ocendo me ha dicho, yo eso no lo quiero. Pues yo sí. Y me lo cojo, me lo pongo encima de la radio, cositas así, son detalles que... Porque, por ejemplo, en un coche desmontando, ¿qué es lo más raro que te has encontrado? Que digas, Lo más raro, me encontré un anillo con... yo no entiendo, pero son de esto que va dentro de las conchas. sí, no sé. Y Una perla. la perla. no sé si era perla real o preciosa. no, pero bueno, yo cogí, le hice una foto, le mandé la foto al cliente, le dije, oye, esto estaba en tu coche. Porque claro, me parecía un poco... Bueno, yo siempre aviso de todo lo que encuentro. Oye, mira, todo esto lo he encontrado, pero eso precisamente pensaba que tenía que avisarlo y cogió. Vino el hombre, lo recogió. Y ya está. Pero no Pues se ya. sabía si era de él o... No, porque yo no sé exactamente si el coche lo acababa de comprar, si era suyo de la familia, pero bueno, el coche es suyo, lo que hay dentro es suyo. Correcto. Y, Yo me encuentro contento porque lo encuentro yo, pero ya está. ¿Y cómo es ese momento de encontrarlo? Pues es curioso. A ver, Casi mirando en plan de esto. sí, es a ver qué sorpresas nos encontramos. Siempre es bonito la arqueología que va alrededor. Aparte de construirlo, restaurarlo, lo que sea, el momento de contactar con una persona. En el evento de Pocauto fuimos a hablar con los responsables del museo de Mulhouse, diciéndole, mira, tengo el coche de Salvador Claret, es tal cual, es este modelo.
pues ya haces un enlace más y poco a poco pues vas viendo, conociendo gente y yo qué sé, eso siempre es bonito. ¿Cuánto tiempo te va a demorar terminar este proyecto? Pues lo pusimos un poco en stand-by porque vimos que la madera estaba un poquito peor de lo que pensábamos. Una vez que lo terminas de quitar todo, empiezas a rascarlo todo un poquito para ver cómo está la madera, estaba peor de lo que pensábamos. Por lo que de momento Salvador tenía que ver unas cosas porque estaba con lo que ha sacado ahora, que no sé si lo puedo decir, lo que... Bueno, no hace falta. pues eso. Entonces estaba un poco liado. Y pues como que no podía prestar atención, entonces ya hemos vuelto a hablar y hemos dicho, lo hacemos esta parte y cuando tengáis ya cosas para ver, pues lo veo, pasamos el día y ya decidimos si hacemos más, menos, conservamos un poco más o conservamos un poco menos. Porque veo que tiene... Sí. Ahora me he dado cuenta que tiene las... ¿Cómo le llamáis? Carcoma. La carcoma, ¿no? Y luego por aquí abajo, pues que es lo que nos preocupaba un poquito más, No sé, aquí. la madera de abajo está podrida. Claro, pues son casi 100 años de... por aquí, que es donde enlazan los pilares. Entonces vamos a fabricar todos los pilares hasta abajo y diciendo, vamos a sustituir toda esta pieza hasta arriba para fabricar los marcos. Y como eso se tiene que hacer, pues ya está hecho y luego ya que decida Salvador hasta dónde profundizamos y se monta ya lo que tengamos hecho y ya está. Pues ya tenemos para hacer las plantillas y demás, tenemos la madera, tenemos todo y ya estamos... Entonces, listos. volviendo otra vez a la pregunta, en horas. En Te la horas. voy a rehacer la pregunta. ¿En horas cuántas En horas horas. crees que vamos a necesitar, que vais a necesitar para...? Pues Para así- poder así de cabeza restaurar. no te puedo decir, porque el problema que tengo es que hasta que no me gusta una pieza, si la tengo que repetir 3 veces, la repetiré. Entonces, un día puedo estar muy inspirado, me puede salir un lateral perfecto, otro día no estoy tan inspirado y esa pieza con la chatarra, con lo tanto son horas que Que se pierdan. se pierden, porque me gusta hacerlo de manera correcta. De hecho, estos techos, como todas estas chapas, me gusta soldarlo a soplete como se hacía en la época, porque por dentro se ve la soldadura y aunque luego lleve una imprimación y lleve el tapizado, siempre se ve. Entonces me parece correcto. De hecho, ahora en Francia y en Inglaterra se está dando mucha fuerza a la gente que trabaja con los procesos de la época, porque siempre se documenta, se hacen vídeos, se hacen fotos y como que le da un poco de valor añadido. Por eso siempre gastamos cosas, Sí, veo que para doblar, ¿no? Las Sí. piezas. la rueda inglesa, Sí. el martillo francés, una Pullmax. Si quieres explicar un poquito para qué sirve Pues- esta herramienta, que seguro que la mayoría de gente que está viendo el vídeo no la ha visto utilizar. Seguramente. Esto es una rueda inglesa, ¿vale? Esto, según he leído, se inventó en la Segunda Guerra Mundial para fabricar las piezas de los aviones en Inglaterra. Porque anteriormente, los coches eran mucho más planos, por lo tanto no se conformaban tanto, no se redondeaban tanto. Y esto, pues, básicamente lo que hace es pasas la chapa entre medias y te va generando un radio. Por eso tenemos varios radios diferentes para las diferentes piezas. También con el martillo lo que hacemos es embutir la chapa, porque cuando tienes que cerrar una forma, por ejemplo esta forma, no lo cierras manualmente. Quiero decir, la chapa es plana y lo que tienes que hacer es estirarla para que los laterales se queden bajo y la parte se quede arriba. Eso lo hacemos con el martillo francés, que está ahora un poco tapado el martillo porque no estoy haciendo cosas de embutición. Luego ya lo pasas a la rueda inglesa y se planea. Sería esta máquina de aquí Esta de detrás, aquí. que no la veis, en cámara. Veis que tiene forma de martillo y al final, pues esta es la máquina. Lo que hace es embutir sobre un tronco y va embutiendo la chapa. También se utiliza con una especie de yunque, no sé cómo se dice en castellano porque Sí, son ¿no? herramientas que me enseñan en francés. No, yunque es un yunque. Sí, y lo que hace es ir estirando poco a poco la chapa de manera progresiva para no hacer agujeros, no tal. Y eso es la manera que tenían en Francia de conformar el metal, porque la rueda inglesa no estaba en Francia. Los franceses trabajaban con el martillo francés. De hecho, mucha gente que trabaja con coches franceses te dice: ¿lo has hecho con rueda inglesa? No, no es correcto. No se hacían así. Entonces, hay que tener herramientas de todo
para poder acercarte un poquito siempre a... O sea que al tiempo. este Bugatti T49 no va a haber esa herramienta. Esta de aquí, la rueda inglesa, no la va a haber para No, nada. porque está el martillo. Porque lo vas a hacer hasta con las herramientas que Como se toca. hacían en la época. O sea, vas a utilizar, en vez de soldar normal con el soplete, Con y vas a autógeno, utilizar el martillo. francés. Martillo, y como tampoco existían martillos de planear, que eso fue invento de los americanos, neumático, que es muy bonito, ayuda un montón, pues utilizaremos un martillo y un tas. Bueno, utilizaremos unos cuantos martillos. Ostras, sí, vamos a ver estos martillos, porque tienes unos cuantos. Sí. Bueno, empezamos por aquí, que también ya hay de martillos, pero aquí la colección, y veo que son martillos antiguos, ¿eh? Sí, esta colección de herramientas, todas pertenecen a mi maestro. Maestro, amigo, mentor, ¿Y todo. quién es tu maestro? René Plancherel. Ajá. Es una persona, es suizo, ha trabajado en coches tan importantes como Bugatti Atlantic, las últimas que se subastaron en Sotheby's. La última la fabricó él, esa que se ha subastado. Tiene su nombre. Tengo fotos del proceso, de él, cómo las hacía, y pues nos conocimos en un taller. De hecho, yo entré en ese taller porque sabía que iba a ir él. Lo conocí, por suerte le caí bien, y pues eso, más que maestro, mentor, es amigo, y más que un amigo. Aparte de restaurador, lo que yo veo hablando contigo, que eres un enamorado Sí. de estos coches, De todo. Sí, sí. Desde que tengo uso de razón estoy haciendo manualidades. Mi padre fue el que me enseñó el amor por las herramientas y Te picó el bicho. Sí, me enseñó el modelismo, que era lo que hacía él, y me dijo, mira, con tus manos y herramientas puedes hacer lo que quieras. Y aquí estamos. Ya lo veo. Ajá, ya lo veo. Tienes aquí un E-Type Sí. que por el capó que tienes ahí veo que es de primera Es generación. una primera serie. Sí, sí. Son aún más raros de ver. Un coupé primera serie. Vamos a ver si te quería enseñar esta parte también de herramientas. Son curiosas. Y este E-Type que tienes aquí de primera serie es también para restaurar Sí. completamente. Veo que estás reparando óxidos, Sí. que tenían, estos coches tienen siempre óxidos. ¿Es un coche español o viene Es de un cliente francés. de un cliente? Es un coche americano de un cliente francés. Que ya le restauré un XK150, que tengo ahí un trozo de aleta que Sí. estaba más o menos entera, bueno, hecha un Cristo, pero entera, y pues, me la guardé ahí porque bueno, siempre me gusta guardar. Sí, alguna recuerdos. pieza. Sí, recuerdos. La aleta trasera del 190, el 190S ya está en pintura. Sí, aquí se ve todas las soldaduras que has tenido que hacer. Claro, yo le había dicho, tienes que ver los Copa de Oro. Los han entregado. De hecho, el viernes. ¿El viernes? No, el sábado. El sábado subimos uno ya a Francia, se lo llevamos al cliente, el Copa d'Oro, el de chapa, y luego el de aluminio lo entregué a mitad de agosto. Vino el cliente, bueno, mandó un transporte y tal, y se llevó el de aluminio. Pues es que es un trabajo que yo vi que lo teníais aquí cuando vine por primera vez, y era un trabajo espectacular. Yo me he pasado todo el viaje viniendo para acá, a Mar. Tienes que ver el Copa de Oro, cómo lo trabajan, cómo... Sí, sí. Pero bueno, de todas Ahora ya formas... estamos así. Ahora ya aquí- volvemos a empezar. Y pues nada, joder, eso... Veo que has tenido que hacer mucho trabajo de cortar y hacer Sí. nuevas piezas. Y de fabricación de piezas nuevas, la aleta nueva. Madre mía. Toda hecha desde cero porque Sí, sí. es eso. ¿Con qué herramienta, Marc? Este, si es un coche inglés, lo ha hecho con la rueda inglesa. Sí. ¿Eh? Este ya es más moderno. Sí, sí. Bueno, sí, para mí es moderno. De los años 60 para ti. Claro, Súper acostumbrado, moderno. de guerra es moderno. Es aquí esta parte también la has tenido que rehacer. Aquí también. O sea, vamos buscando. Y este coche no era de California, ¿eh? No lo compró en California. Pues no lo sé. No tendría nada de óxido. Espera, te lo bajo un poco. Ay, la luz. Espera. No pasa nada. Este coche será también divertido ver cómo lo terminas.
zona de aquí hasta aquí. De aquí para abajo está todo fabricado nuevo. ¿Qué le pasaba a este pedazo? Tenía golpes, tenía podridos. Ajá. Y pues lo típico del vierteaguas estaba mal, digo, pues lo fabrico entero nuevo, que los parches son para los piratas. Porque fabricar siempre que el cliente te lo permite. Este proyecto no es de los más grandes, porque el hombre me ha pedido que no vaya demasiado en profundidad. Muy a mi pesar, porque yo lo hubiera hecho regado entero. Este es un 2+2, ¿no? No, creo que es coupé. El 2+2 es un pelín más alto. Sí. En lo que es la línea esta Yo del techo, sí que cuando más los recta. veo ya así tan desnudos, Sí. me pierdo un poco. ¿Esto es el detalle del volante? Sí. Ujú. ¿A qué te refieres al detalle del volante? Bueno, el volante sin madera. se puede Ah, decir. sí, vale. No sé, yo es de que no que- estoy acostumbrado a verlos así. De verlo sin madera, bueno, porque le va a rehacer, me imagino, Sí, la madera eso, también del volante. Mi compañero Raúl, que es Sí, el Carpintero. carpintero, que también está haciendo la madera del Mercedes, y es el que hizo la madera del Riley, el que va a hacer la madera del Bugatti, que no podía venir sí. hoy. Y una de las cosas curiosas es que dices ahí, el volante es un pedazo de madera pequeñito, ¿no? Correcto. Pero la cantidad de madera que se necesita para hacer es alucinante. Porque a mí me hicieron una pieza también para el Rolls que yo tengo de madera, y era un trocito pequeño de la parte del salpicadero, y pensé, "Ah, esto me va a costar nada". Y cuando me explicó la cantidad de madera para coger, como hace, no es una línea recta, sino que es bombada, la cantidad de madera que se necesita para hacer esa pieza es alucinante. Por eso los precios que a veces no los acabamos de entender, ¿no? Sí. De Las ese- horas que llevan de trabajo, de trabajo de un manual bloque de madera y de material. y el material, que no es barato. Ujú. De hecho, tenemos aquí detrás Ujú. las piezas de madera. Como curiosidad, el compañero lo que hace con las piezas curvadas es, a ver, son muchas láminas finas, vaporizadas entre sí y curvadas en caliente para que tengan mucha más resistencia. Esto no lo hacían en todos los modelos, lo hacían, digamos, en los modelos de más calidad, porque era mucho más duradero y mucho más resistente. Lo que pasa es que nosotros pues, lo intentamos hacer siempre que podemos para darle ese extra de calidad a los proyectos y a los trabajos que hacemos. Pero solo con las partes que se ven ya lleva mucha madera metida. ¿Y este modelo que tienes aquí? Esto es un Mercedes 170. Pues ¿tú lo conocías así tan desnudo? Yo lo vi en peor estado cuando Sí. vine. Pero es que así, en este pedazo así, yo no puedo reconocer el vehículo. Yo, a ver, lo reconozco por las líneas del culo. Si es por la cara, yo no lo reconozco. el coche. No, por la cara, esto te lo decía. Por detrás se ve más Mercedes y hay trabajo aquí. Sí. Madre mía. Pero bueno, son trabajos de los que me gustan a mí de fabricar, cortas, desaparece el coche y luego vuelve a aparecer. De hecho, el Jaguar... El loco del metal le vamos a llamar a Sí, él. sí. Ajá. El del martillo. El loco del martillo suena como, no sé, un poquito Se asesino rollo- en serie Sí. de Texas. Pero sí, es la gente cuando... Mi padre nunca me había visto trabajar los coches y el primer coche que me vio, que fue el XK, pues hombre, está jubilado, viene mucho por aquí y demás. Cuando me vio desmontar lo que quedaba del coche, me vio con la radial cortar medio coche y me dijo: ¿estás seguro de lo que estás haciendo? No te preocupes, pero de verdad que tal, no estaba él muy convencido, y ya cuando vio que fabricaba muchas piezas, y decía: hostia, pero ahora, ¿qué vas a hacer con todo esto? Y claro, te tiras un tiempo largo cortando, fabricando, limpiando lo que queda, y de un momento para otro haces así, pum, y está todo soldado, y dices: hostia, me parece un coche. Sí, sí. Es una evolución muy lenta. Sí, sí. Porque no se ve el trabajo, y de un día para otro se ve todo junto, montado, y dices: hostia, ya ha aparecido. Sí, esto es lo que les va a pasar a la gente. Lógicamente son proyectos que yo hago muy diferentes a lo que haces tú. El último proyecto, que es un Land Rover que he comprado en Mauritania, que está totalmente destrozado, solo se puede aprovechar prácticamente el suelo y el chasis, que hemos tenido que reparar también el chasis.
y ahora estamos ya recolectando todas las piezas, vamos a tener que ir arreglando las que hemos comprado y luego una vez, es lo que decías, estén ya todas pintadas, es como un Lego, vamos a empezar a montar y va a ser alucinante el cambio, el proceso. El cambio de decir, de esto a esto increíble, ¿no? Sí. Y esto me imagino que es lo que te pasa y lo más increíble de tu trabajo, de ver cómo llega un coche cuando sale, pues estar orgulloso de que ha recuperado. Se va un trocito de mí. Sí, con sí, esos coches. sin duda alguna, porque Siempre. son muchas horas invertidas y bueno, en definitiva te vas a estar mínimo 2 años, me imagino, con este vehículo aquí en este taller y se les coge cariño cada día. Y además se hacen casi míos. sí, y además sin es ser- que lo estás mirando, estabas hablando, ¿no? Y se me iban los ojos por la cámara en el coche, ¿no? Porque es que es precioso. Sí. Pues bueno, lo dejamos aquí, me ha encantado ver cómo trabajas. Si a la gente le gusta lo que hacemos y quieren seguir viendo el proyecto de Bugatti, que lo pongan en los comentarios del vídeo. Y os prometo que antes de que lo termine este señor, yo voy a venir específicamente aquí a Valencia para ver a Aaron y ver cómo ha quedado el T49. ¿Qué os parece? Pero tenéis que dejar mensajes en los comentarios, porque si no los dejáis, no voy a venir, ¿eh? Hasta hoy es todo, amigos. Gracias por estar aquí. Seguro que os vais a preguntar para qué es esto. Algunos de vosotros que tenéis coches de estos antiguos no tienen esto, pero me estaba diciendo Aaron que el T49 y el 57 sí que lo llevan. Haz otra vez para enseñarme para qué sirve, pues para que no rasque en la pintura. ¿Lo veis? Perfecto, ¿eh? Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.